me llena de ánimo decir que esta es la historia que debemos constantemente estar recordando. La historia del nacimiento del Mesías. Y aquí estamos, predicando la historia de la Navidad. Pero ahora quiero hacerlo de una manera un poquito distinta, como lo he hecho en años anteriores. Porque al comenzar a hablarles de la trama y de la historia, también les comienzo a hablar a ustedes acerca de los personajes. No me voy a presentar a los personajes secundarios, que también son importantes para el desarrollo de la historia. No voy a hablar acerca de los hombres sabios de Oriente. No voy a hablar tampoco acerca del dueño del mesón. No vamos a hablar tampoco acerca de los pastores, aunque eran importantes. Mucho menos voy a mencionar a Herodes, que realmente en el pergamino de la profecía bíblica era nada más como una pelusa en ese pergamino, que únicamente cumplió con el propósito de Dios y después no se volvió a mencionar de él. No vamos a hablar de los pastores, aunque importantes. Nos vamos a concentrar en 4 personajes fundamentales. Vamos a hablar de una hermosa mujer adolescente entre 14 y 15 años de edad llamada María, quien descubrió que Dios la había escogido para llevar en su vientre al Hijo de Dios. Ella es conocida como la muy favorecida. Así es como le llama el ángel. En segundo lugar hablaremos de José, el novio confundido. Nadie más confundido que el pobre al saber que de repente estaba comprometido y luego resultó que ya estaban esperando hijo. Confundido el hombre. Luego hablaremos más adelante acerca de este hijo que lleva en el vientre María, de Jesús, el Emanuel, el esperado, el don indescriptible. Pasaremos un buen tiempo hablando acerca de ese don maravilloso. Finalmente hablaremos de Gabriel, el enviado del cielo. Un personaje que fuera de la historia de la Navidad ya no se vuelve a recordar uno de él en todo el año, solamente en estas fechas. Y se lo pinta uno por ahí, se lo encuentra uno en las tarjetitas y uno se acuerda de su nombre, pero es un personaje olvidado el resto del año, ¿no cree? Pero fue importante, porque él dio el anuncio más importante que cambió el rumbo de la historia y cumplió con la profecía. Entonces, hoy hablaremos de María, la próxima ocasión hablaremos de José, más tarde hablaremos de Emanuel y finalmente hablaremos de Gabriel. Comencemos pues con María, la muy favorecida. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 1. 2 versículos que nos presentan el escenario en el que esta historia se está comenzando a desarrollar. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 27. Este es un pasaje del Evangelio de Lucas donde se menciona a María de una manera inusual, de una manera distinta, con más detalle en cuanto a la anunciación, pero también en cuanto a la concepción de ese hijo que lleva en su vientre. Es un pasaje muy interesante y me llama la atención que tenga que ser precisamente Lucas, el evangelista, porque algunos de ustedes quizás no lo sepan, pero él de profesión era médico. Entonces, al hablar de los aspectos acerca de la virginidad de María, qué interesante es poder ir a un dato científico, por decirlo así, en cuanto a que él era una persona científica, un escéptico, una persona que no se iba a comer la historia nada más porque sí, sino que la creería con todo el conocimiento de causa. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Y vea cómo comienza el versículo 26 con una frase interesante. Dice, y al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿El 6º mes de qué? ¿El 6º mes de qué? Como comenzamos a la mitad de la historia, es necesario que nos vayamos al principio del capítulo para ver de qué se está tratando. Recuerden, es bien importante estudiar la escritura dentro de su contexto, ¿verdad? El texto fuera de contexto es un pretexto para justificar el texto, dicen por ahí. Entonces, ¿el 6º mes de qué? Vaya conmigo, por ejemplo, al versículo 5, y usted empieza a ver cómo se empieza a desenvolver la historia. Aquí la historia comienza hablando acerca de una pareja, un hombre llamado Zacarías y una mujer llamada Elizabeth, con S y sin H al final, para que no se equivoque. Si comienza a leer desde el versículo 5, va a encontrar y entender mejor esta historia. Encontramos aquí a un sacerdote llamado Zacarías y a su esposa Elizabeth, ya un poquito entrada en años. No dije vieja, ok, entrada en años. Versículo 7 dice, no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Un eufemismo muy interesante, ¿verdad? Entonces el ángel Gabriel, el ángel mensajero, visita a Zacarías, el sacerdote, y le hace un anuncio inusual, insólito. Le dice de que aunque ellos son estériles y avanzados en edad, su esposa Elizabeth iba a concebir un hijo en su vejez. Hombre, no le cree y el pobre hombre queda mudo el resto del tiempo hasta que nació ese hijo. Cuidado con no creerle a Dios, no sé qué le puede pasar, no voy a echar ninguna maldición aquí ni nada de eso. Vamos a vernos a la historia mejor, enfocarnos un poquito a ella. Juan es conocido
ese es el nombre que pidió el ángel que se le pusiera al hijo de Zacarías y de Elizabeth, es conocido como Juan el Bautista. Ahora es bien importante que mencione que no es de los bautistas del sur, ¿ok? Porque hay mucha gente que piensa que este es el origen de la denominación, pero no, él era, si queremos llamarle de otra manera, el bautizador, es decir, la persona que hacía los bautismos en el río Jordán. Este es Juan el Bautista. Este era el 6º mes del embarazo de Elizabeth. Ahora sí entendemos por qué comienza el versículo a decir, en el 6º mes, ¿es el embarazo de quién? Bien, me gusta. Aprendimos algo distinto hoy, ¿verdad? Notemos que aquí Gabriel, en el versículo 26, ahora volvamos al versículo 26, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Notemos que Gabriel es un mensajero de Dios, un ángel. Eso es lo que significa la palabra ángel, mensajero. Y ha sido enviado, ¿por quién? Por Dios. No viene de otra galaxia lejana, no viene de otro planeta, no, viene directamente desde la presencia de Dios. Es un ángel de la presencia, así se les llama a este tipo de ángeles. Son los ángeles que constantemente están delante del trono del Señor para llevar a cabo todas sus órdenes. El versículo 19 nos lo refuerza de esta manera. Dice, respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios. Un ángel de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, eso capta nuestra atención porque ningún hombre había visto jamás un ángel. Nada, ningún otro ser humano había visto un ángel así de esta manera. Bueno, veamos en el Antiguo Testamento que algunos de ellos vieron ángeles, pero en este momento, en el tiempo de María, ninguno de ellos había tenido un encuentro sobrenatural. Nosotros, a menos que usted tenga algo que yo no sepa, ¿verdad? No hemos visto alguno. Dice la Escritura que a veces hospedamos a ángeles, pero son personas que en un momento determinado son los mensajeros de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Pero puede ser, con Dios todo es posible, lo vamos a leer más adelante. Pero Gabriel, siendo sobrenatural, se encuentra en la presencia de un ser humano, de María. Y generalmente cuando Gabriel entrega un mensaje, siempre es para dar una noticia de algo que va a pasar en el futuro. No va a decir algo que ya pasó o que está pasando, sino algo que va a pasar en el futuro. Esto le pasó a Zacarías con lo que se refiere a Juan, su hijo. Le va a pasar ahora a María en cuanto a Jesús, el hijo que llevará en su vientre. El ángel le dijo a Zacarías, yo he sido enviado para hablarte. No habla de sus propios medios. Por eso nosotros no estimulamos a nadie. No se les ocurra andarle prendiendo veladoras a los ángeles o adorando ángeles. Son mensajeros de Dios. Llevan a cabo el plan del Señor. Usted, yo sé que es una persona muy respetuosa y muy amable, le da gracias, ¿verdad?, a todo el mundo, pero en este caso ellos cumplen con una orden, la orden de Dios. Si hay que darle gracias a alguien, sería a nuestro Dios. Entonces aquí tenemos esto, tenemos a un ángel que viene a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Vaya a sus Biblias al final y ahí vienen algunos mapas. Yo creo que de vez en cuando es bueno abrirlo porque yo creo que hasta las páginas se le han pegado porque nunca los ve. Pero en sus Biblias véalo para que usted marque y encuentre dónde se encuentra Nazaret. Hay un mapa que se llama la Palestina en los tiempos de Jesús, quizá ahí está en su Biblia. Y déjame explicarle algo interesante. Así era conocida esa tierra por los romanos. Los romanos estaban como imperio sobre toda esa tierra en ese tiempo, en el tiempo de Jesús, y le llamaban Palestina, la tierra de la Palestina, a lo que incluye Israel. Hoy lo conocemos como Israel en alguna parte, ¿verdad? Pero esa era la tierra de Palestina, dividida en 3 provincias. Al sur, por ejemplo, estaba la provincia de Judea. Y la capital de la provincia de Judea era Jerusalén, ahí la va a encontrar. Al sur un poquito está la ciudad de Belén, donde nacería el Salvador, pero hablaremos de eso más adelante. Luego al medio usted encuentra la provincia de Samaria. Ahí está la provincia de Samaria, la más odiada por todos los judíos, estaba en el medio, ahí, pero era parte de la Palestina. Al norte encuentra otra provincia, la provincia de Galilea. Y si se ve usted un poquito al sur, ahí va a encontrar a Nazaret, casi en los límites con Samaria. Ese era Nazaret. Y por cierto, el idioma que se hablaba en Nazaret era arameo, ¿verdad? Era el idioma en el que aprendió el Señor Jesucristo a hablar. Ese es el idioma en que se comunicaban. De hecho, el nombre de la madre de Jesús, nosotros la conocemos como María, pero realmente en arameo era Miriam. Por eso usted encuentra a Miriam y María siendo el mismo nombre. Es el mismo nombre, nomás que uno es arameo y el otro es griego, ¿no? Entonces, encontramos aquí lo siguiente. Las ciudades que estaban cerca de las capitales, de las provincias, eran ciudades un poco más cultas, más educadas,
había un poquito más de sofisticación en esas ciudades, pero las que estaban más alejadas de las ciudades capitales de las provincias eran un poquito más rurales, más burdas, la cultura era un poquito más, no eran tan educados, eran un poquito más golpeados para hablar, y ahí en Nazaret eran de verdad personas que hablaban muy como los rancheros, podríamos decir así, ¿no? Como yo empecé hablando cuando iba creciendo. Era un pueblo común, era un pueblo para muchos quizá insignificante, era un pueblo chico, un pueblo pequeño. Era uno de esos pueblos que si usted se los pasaba y pestañaba tantito, ya no lo veía. No sé si usted ha crecido en un pueblo así que decían, ¿verdad? Está tan pequeño ese pueblo que tengo que decirle cuál es el pueblo que está a un lado para que no se nos pasen de largo, porque nadie lo va a ubicar, nadie lo va a encontrar. Pequeño. Tenía, no sé, a lo mejor algunos 20,000 habitantes, no estoy muy seguro. Pero era un pueblo común. Allí, ese era Nazaret. Ahí había sido enviado el ángel. ¿Y cuál sería la razón por la que el ángel iba a ser enviado a ese lugar? Bueno, lo vamos a descubrir un poquito más al leer el recuento de la Escritura. Si usted llega a viajar por Israel, por cierto, para que se dé una idea de cómo es Nazaret, cuando va en el autobús que lo está llevando por el tour y va rumbo a Galilea, usted va a escuchar que dice la persona que es el guía de turistas judío, le va a decir, y por allá se encuentra Nazaret. Y si usted le dice, bueno, vamos para allá para verlo, le va a contestar lo que me contestaron a mí. No, ¿para qué ir ahí? Es un pueblo insignificante, no tiene caso, no nos perdamos de las ciudades importantes para pasar por ahí. Imagínese usted, eso es el concepto que se tiene de Nazaret en este tiempo, que es más grande que aquel tiempo. ¿Cómo sería en aquel tiempo? Un pueblo pequeño, bicicletero, dicen en mi tierra, un ranchito, ¿verdad? No sé, así era considerado. Realmente un lugar nada agradable. Uno de los discípulos del Señor, Natanael, una vez exclamó para referirse a Jesús, dice, ¿de Nazaret? ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Juan 1:46, para que usted entienda el concepto en el que se tenía a Nazaret. Yo no sé cuántos de ustedes sean de pueblos chicos, pero estaba tratando de hacer una lista de algunos pueblos que tienen nombres raros para darse una idea de que a los pueblos chicos realmente les ponen los nombres que quieran. Pero me encontré con algo interesante, porque no solamente el pueblo se llama de una forma muy rara, sino que la gente de ese pequeño lugar se llaman de una manera muy rara. El pueblo de nombres raros se llama este artículo y dice Chone, así se llama el pueblo, Chone. ¿Okay? Es un pueblo de 20,000 habitantes en el interior del Ecuador, donde sus habitantes tienen los nombres más increíbles del planeta. Óigalo. El juez se llama Adolfo Hitler Flores de Vargas. Nació en Chone el 12 de julio del 41, en plena Segunda Guerra Mundial. El papá del juez Adolfo Hitler Flores no hacía más que escuchar la radio, y en aquellas estaciones de onda corta se escuchaban los mensajes de Hitler haciéndole a toda la nación europea en aquel tiempo. Y no se le ocurrió otra cosa más que nombrar a su hijo con ese nombre por las hazañas que realizó este personaje. Bueno, los habitantes de Chone y la provincia de Manabí lucen en sus carnets de identidad nombres como los siguientes. Ahí le va. Usted que no le gusta su nombre, escuche. Unidad Nacional Centeno. No se ría, es un nombre de persona. Burger King Herrera. Alibaba Cárdenas. Big Vaporub Guiler. Conflicto Internacional Loor. 100 Pies Pinares. Puro Aguardiente Zambrano. En el registro de Puerto Viejo, la capital de esa región, tiene capital, reposan las actas de Luz Divina, Ford Chevrolet, Selva Alegre, Oferta Bien Leída, Sóstenes, Semiencanto, Perfecta Heroína, Sony León, Poderoso Melchor, y otro se llama Juan O.B. Resulta de que así aparecía en el calendario católico Juan Obispo, pero decía O.B. para abreviar, pues le puso Juan O.B. Eso pasa en los pueblos chicos. Imagínense entonces, le doy una idea de cómo era Nazaret. Ojalá que nunca me escuchen en Nazaret, pero yo no soy representante de viajes, así es que no tengo mucho que promover para Nazaret, pero les digo, era un pueblo común, era un pueblo donde la gente se conocía, era una base militar para los soldados romanos, era un lugar que los propios judíos despreciaban. Ese era el lugar donde se encontraba esta hermosa mujer. Una mujer desconocida para muchos, una mujer que muchos quizá no tomaban en cuenta o no la hacían ahí, cada uno preocupado por sus propias cosas. La razón por la que hago énfasis en este lugar es que no se trata, hermanos, de la persona, no se trata del lugar, sino se trata del regalo que iba a ser depositado en ese sitio para usted y para mí. Eso es lo que lo hace importante.